Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy aquí con un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, como ya lo vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en la última bomba informativa del mundo de las telenovelas turcas, la noticia del 4 de julio que impacta a todos los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, amigos. Si eres fan de las series turcas y en especial, si te has enamorado de la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, prepárense porque lo que les voy a contar hoy les va a dejar con la boca abierta. Vamos a desglosar esta noticia, analizaremos todos los detalles y por supuesto, echaremos un vistazo a las posibles implicaciones de esta bomba, ampliando la información y sumergiéndonos en un análisis más profundo. Pero antes de empezar a desmenuzar todo este chisme jugoso, quiero darles un recordatorio muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas, noticias de sus actores favoritos, y mucho más. Así que no esperen más y únanse a la comunidad. Ya verán que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata esta noticia que tiene a todos los fans enloquecidos? Bueno, para ser precisos, la noticia que ha generado tanto revuelo data del 4 de julio, y se relaciona directamente con la relación, o mejor dicho, con la posible no relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, la pareja explosiva de Erkencikus Pájaro Soñador, que nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla. Pero, ¿por qué el 4 de julio es la fecha clave? ¿Qué sucedió ese día que desencadenó esta ola de especulaciones? Para responder a estas preguntas, hay que profundizar en los detalles que han surgido en el último tiempo. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos que durante la emisión de Erkencikus, la química entre Can y Demet era tan evidente, tan palpable, que era imposible no pensar que había algo más que una amistad entre ellos. Las miradas cómplices, los gestos, las fotos, las entrevistas donde se notaba la conexión, todo alimentaba las especulaciones. Muchos fans soñábamos con que su historia de amor traspasara la pantalla. Y para ser sinceros, en algún momento pareció que eso podría ser posible. Hubo momentos de acercamiento, de complicidad, incluso algunas declaraciones que dejaban entrever una posible relación. Recordamos las cenas fuera del set, los comentarios cariñosos en redes sociales, e incluso, algunos medios reportaron sobre escapadas románticas. Todo esto, sumado a la narrativa de la serie, avivó la llama de la esperanza en los corazones de los fanáticos. Sin embargo, con el paso del tiempo y especialmente después de que Erkencikus llegara a su fin, las cosas empezaron a enfriarse. Los encuentros disminuyeron, las fotos juntos dejaron de ser frecuentes, y las redes sociales, que antes eran un hervidero de interacciones, se volvieron un tanto más silenciosas. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de desacuerdos, y las esperanzas de ver a Can y Demet juntos en la vida real se fueron desvaneciendo, lentamente pero de forma inexorable. La ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de comentarios en las redes sociales del otro, y la creciente distancia física, fueron señales inequívocas de que algo no estaba bien. Y llegamos al 4 de julio. ¿Qué fue lo que pasó ese día que ha vuelto a encender la mecha? Pues bien, la noticia bomba se basa en una serie de acontecimientos y rumores que han estado circulando en los medios turcos y en las redes sociales. Principalmente se habla de ciertas declaraciones, o la falta de ellas, por parte de ambos actores, que coincidieron en ese día y que generaron un punto de inflexión. El 4 de julio se convirtió en el epicentro de la controversia debido a un cúmulo de factores que convergieron para avivar las especulaciones. Can Yaman, por su parte, ha estado bastante activo en sus redes sociales, promocionando sus nuevos proyectos como la serie Sandokan, y compartiendo detalles de su vida personal. Pero en ninguna de sus publicaciones, ni en ninguna de sus entrevistas realizadas a partir del 4 de julio, ha hecho referencia a Demet Özdemir. No ha habido ni un comentario, ni una mención, ni un guiño. Como si el tiempo y la historia compartida no hubieran existido. Esto obviamente ha levantado muchas sospechas entre los fans. La completa omisión de Demet, en un momento donde Can ha estado promoviendo su carrera y compartiendo aspectos de su vida, resulta llamativa. La falta de cualquier alusión a su antigua compañera, incluso en el contexto de su exitosa serie conjunta, es un detalle que ha generado interrogantes y ha alimentado las conjeturas sobre una posible ruptura definitiva. Demet, por otro lado,
también ha estado centrada en su carrera profesional. Ha participado en varias series y ha sido noticia por sus proyectos y su vida personal, especialmente por su reciente matrimonio con Ethan Hawke y su posterior divorcio. Aunque la relación con Ethan ya ha terminado, Demet tampoco ha mencionado a Khan, ni siquiera en el contexto de la serie que les unió. Y como era de esperar, esto ha despertado aún más curiosidad. La situación de Demet en este contexto también es relevante. Después de su matrimonio y posterior divorcio, la actriz no ha hecho referencia alguna a Khan, ni siquiera en las entrevistas donde se le ha preguntado sobre su carrera y sus proyectos pasados. Esta falta de mención, sumada a la aparente omisión de Khan, ha creado un vacío informativo que ha impulsado a los fans a buscar respuestas y a especular sobre el estado actual de su relación. Otro de los puntos clave que ha avivado la llama de la polémica son los rumores que apuntan a una posible tensión entre ambos actores y a ciertas declaraciones que se habrían filtrado de su entorno. Aunque no hay pruebas concretas, se rumorea que existió un distanciamiento debido a diferencias creativas y profesionales y a la gestión de su relación en el ojo público. Incluso se habla de que podrían existir resentimientos por ciertas decisiones tomadas durante la emisión de Erkencicus. Estos rumores, aunque no confirmados, sugieren que las dinámicas internas del set y la presión mediática podrían haber influido en la relación de los actores. La posibilidad de desacuerdos creativos, la gestión de la fama y las decisiones tomadas durante la producción de la serie podrían haber generado tensiones que con el tiempo llevaron al distanciamiento. Además, algunos medios turcos han especulado sobre el hecho de que Khan y Demet podrían estar evitando coincidir en eventos sociales o en proyectos profesionales. Aunque no hay nada confirmado, el hecho de que no se hayan reunido en ninguna ocasión desde que terminaron Erkencicus y que no hayan colaborado en ningún proyecto nuevo ha generado muchas preguntas. ¿Es simplemente una coincidencia? ¿O hay algo más? La ausencia de reuniones públicas y de colaboraciones profesionales refuerza la idea de una posible distancia entre los actores. La falta de encuentros en eventos, premios o proyectos conjuntos contrasta con la cercanía que demostraban en el pasado y alimenta la especulación sobre las razones detrás de esta separación. Por supuesto, estas son solo especulaciones. Y es importante recordar que no tenemos toda la información, y que es fundamental ser respetuosos con la privacidad de ambos actores. Sin embargo, la suma de todos estos elementos ha generado un gran impacto en los fans, y ha reavivado el debate sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Es esencial, como fans, mantener un equilibrio entre la curiosidad y el respeto por la privacidad de los actores. No podemos olvidar que detrás de los personajes y las historias, hay personas reales con sus propias vidas y decisiones. Ahora bien, ¿qué podemos inferir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues bien, es evidente que la situación entre Can y Demet no es la que muchos fans esperábamos. Parece que la relación que nació en la pantalla, y que generó tantas ilusiones, no ha trascendido a la vida real, o al menos, no en la forma en que muchos lo deseábamos. La realidad a menudo difiere de la ficción. En este caso, la química y la conexión que existían en la pantalla no se tradujeron en una relación duradera fuera del set. Es importante aceptar esta realidad, aunque pueda ser decepcionante. Es posible que haya existido una relación, o un acercamiento que no llegó a buen puerto. Es posible que simplemente la vida los haya llevado por caminos diferentes. Y es posible también que hayan decidido mantener una distancia por motivos profesionales o personales. La vida de los actores, como la de cualquier persona, está sujeta a cambios y decisiones personales. Las razones detrás de su distanciamiento pueden ser múltiples, y es importante respetar su privacidad. Lo cierto es que a día de hoy, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir parece ser, en el mejor de los casos, distante. Y aunque esto puede ser decepcionante para muchos fans, también es importante respetar las decisiones de ambos actores, y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. La decepción es natural, pero también es importante recordar que los actores son personas con sus propias vidas y decisiones. Apoyarlos en sus proyectos individuales y respetar su privacidad es lo más importante. Pero, ¿quién sabe? Quizás en el futuro tengamos alguna sorpresa. Quizás en algún momento vuelvan a colaborar en algún proyecto y nos regalen nuevos momentos mágicos. O quizás simplemente sigan su camino por separado, recordándonos siempre la magia que crearon juntos en Erkencicus. La esperanza es lo último que se pierde.
Aunque la situación actual parezca distante, no podemos descartar por completo la posibilidad de una reconciliación profesional o incluso personal en el futuro. Lo que sí es seguro es que la noticia del 4 de julio ha puesto el foco de atención en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y ha reavivado el interés del público por todo lo relacionado con ellos. Y es que, como hemos visto, el mundo de las series turcas y el universo de sus actores siempre nos depara sorpresas. La atención mediática y el interés del público por Can y Demet son una constante. Su legado en Erkencikus y su impacto en la industria turca son innegables. ¿Pero qué más hay detrás de todo esto? Profundicemos un poco más en los factores que podrían haber influenciado esta situación. *** Posibles razones del distanciamiento ***. 1. Presión mediática y expectativas ***. La enorme popularidad de Erkencikus generó una intensa presión mediática sobre Can y Demet. Los medios y los fans estaban constantemente analizando cada gesto, cada mirada y cada interacción entre ellos. Esta presión, combinada con las expectativas creadas, podría haber afectado su relación, llevándolos a tomar distancia para proteger su privacidad. La sobreexposición mediática, en muchos casos, puede ser perjudicial para las relaciones, especialmente cuando hay una gran expectación por parte del público. 2. Diferencias creativas y profesionales Como se ha mencionado, podrían haber surgido diferencias creativas o profesionales entre Can y Demet. La gestión de sus carreras individuales, los proyectos que eligieron, y las prioridades de cada uno podrían haber influido en su relación. Las diferencias creativas son comunes en el mundo del espectáculo y pueden generar tensiones que afecten las relaciones laborales y personales. 3. Decisiones personales y caminos separados La vida, a menudo, nos lleva por caminos diferentes. Es posible que Can y Demet hayan tomado decisiones personales que los llevaron a distanciarse. Sus prioridades, sus proyectos individuales y sus relaciones personales podrían haber influido en esta situación. El crecimiento personal y las decisiones individuales son factores determinantes en cualquier relación, y es importante respetarlas. 4. Rupturas sentimentales previas Aunque no se ha confirmado ninguna relación sentimental formal entre ellos, es posible que haya existido un acercamiento romántico que no prosperó. Las rupturas sentimentales, incluso aquellas que no llegan a ser públicas, pueden afectar la dinámica entre dos personas. La decepción y el dolor pueden generar distanciamiento, y es comprensible que ambos hayan necesitado espacio. 5. Gestión de la fama y la privacidad La fama es un arma de doble filo. Can y Demet, al igual que otros actores, deben lidiar con la atención mediática y las expectativas del público. Podrían haber decidido mantener una distancia para proteger su privacidad y evitar la intromisión en sus vidas personales. La gestión de la fama y la privacidad es un desafío constante para las celebridades, y es comprensible que hayan tomado decisiones para proteger su bienestar. El impacto en los fans La noticia del 4 de julio, y el posterior análisis de la situación entre Can y Demet, ha tenido un gran impacto en los fans de Erkencikus, y en los seguidores de ambos actores. Las reacciones han sido diversas. Decepción Muchos fans sienten decepción al ver que la química y la conexión que existían en la pantalla no se tradujeron en una relación duradera. La expectativa de verlos juntos en la vida real era alta, y la noticia de su distanciamiento ha generado tristeza y desilusión. Curiosidad La falta de información y las especulaciones han despertado la curiosidad de los fans. Buscan respuestas, analizan cada detalle y comparten sus teorías en las redes sociales. La curiosidad es natural ante la incertidumbre y la falta de información. Respeto A pesar de la decepción, muchos fans han mostrado respeto por la privacidad de Can y Demet. Reconocen que son personas reales y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. El respeto es fundamental independientemente de las expectativas y los deseos. Apoyo Los fans siguen apoyando a Can y Demet en sus carreras individuales. Celebran sus éxitos, siguen sus proyectos y les desean lo mejor. El apoyo incondicional es una muestra de cariño y admiración. Esperanza Aunque la situación actual parezca distante,
algunos fans mantienen la esperanza de que, en el futuro, puedan volver a colaborar en algún proyecto o, incluso, reconciliarse. La esperanza es lo último que se pierde y, en el mundo del espectáculo, todo es posible. *** El futuro de Can Yaman y de Meth Özdemir ***. ¿Qué le depara el futuro a Can Yaman y de Meth Özdemir? Es difícil predecir lo que sucederá, pero podemos hacer algunas especulaciones. Carreras individuales Ambos actores seguirán enfocados en sus carreras individuales. Can Yaman continuará participando en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir seguirá consolidando su carrera en Turquía y explorando nuevas oportunidades. Es probable que ambos continúen cosechando éxitos y cosechando la admiración de sus fans. Posibles reencuentros profesionales Aunque la situación actual parezca distante, no podemos descartar la posibilidad de que en el futuro vuelvan a colaborar en algún proyecto profesional. El mundo del espectáculo es impredecible y a veces las circunstancias cambian. El reencuentro profesional podría ser una sorpresa para los fans. Privacidad y discreción Es probable que ambos actores continúen manteniendo su privacidad y evitando las referencias públicas a su relación pasada. Priorizarán su bienestar y protegerán sus vidas personales de la intromisión mediática. La discreción y la privacidad son fundamentales para mantener la salud mental y emocional. Nuevas relaciones Ambos actores podrían encontrar nuevas parejas y formar nuevas relaciones. Es natural que continúen sus vidas personales y que encuentren la felicidad en el amor. La vida sigue adelante y a menudo nos depara nuevas oportunidades. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la bomba informativa del 4 de julio que impacta a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, y hemos tratado de entender la situación actual entre estos dos talentosos actores. Hemos profundizado en los detalles y analizado los factores que podrían haber influido en su distanciamiento. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay algo más detrás de esta aparente distancia? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a trabajar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado? ¿Qué opinan sobre la presión mediática y las expectativas del público? ¿Creen que las diferencias creativas o profesionales influyeron en su relación? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y conocidos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en mi canal, siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas. Así que suscríbanse ya. Recuerden que sus comentarios y su participación son fundamentales para crear una comunidad activa y apasionada. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero verlos pronto en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre estén al pendiente de las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas, porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Adiós.